Este, pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar nuestra reunión del área de Ciencias Sociales. Mi nombre es Oscar Ceballos Toribio. Soy docente del área en la institución educativa 257, experiencia de formador docente, 14 años en la UGEL 06. Al igual también que tengo experiencia en formando docentes en la Escuela de Talentos de Callao durante un periodo de 15 días. Entonces vamos a iniciar el trabajo del día de hoy. Creo que tengo a Santos. Santos, ¿me escuchan? ¿No es así? Santos, entonces vamos a ir intercambiando contigo. Entonces, en esta primera parte, quiero expresarle lo siguiente. Quiero recoger algunos saberes previos y para ello es necesario que en el chat, interactuamos en el chat a partir de donde 0 es nada y 10 es lo máximo. Es el puntaje máximo de esta primera reunión diagnóstica. Te pongo un ejemplo, dice, ¿no? Escribe según cómo te sientas en la comunicación con tus compañeros de trabajo, siendo 10 que te comunicas con todos y 0 que no hablas con nadie. Entonces, ahí vamos a la primera pregunta. ¿Cuánto sabes sobre qué son áreas curriculares? Santos, por favor, responde. Por el chat, maestro. Por el chat. Sí, ya está. No tengo ninguna. Entonces hay que ponerle entre 0 y 10. Ponle entre 0 y 10. Ponle una evaluación donde 0 es nada y 10 es lo máximo que conoces sobre área curricular. En el chat. Ok. Entonces, a la segunda pregunta, ¿cuánto sabe? A la segunda pregunta, entonces, ¿cuánto sabe sobre marco conceptual del área de ciencias sociales? Ok. Ok. Listo, entonces, como es parte de este trabajo, déjame decirte que es una técnica para hacer una evaluación diagnóstica esta primera parte, que te puede servir. Más adelante te voy a enviar la diapositiva por intermedio del doctor Joel. Te voy a hacer la entrega de la diapositiva. Y esto puedes ir utilizando. De hecho, lo puedes variar de acuerdo a la presencial y en relación a lo virtual también. En este caso estamos utilizando la técnica con virtual. Entonces, si me permites, Santos, puedo avanzar ya directo al marco conceptual, ¿te parece? Sí, maestro. Ok, entonces, pero no sin antes mencionarte, por ejemplo, hacer preguntas, ¿no? ¿Cuánto sabes sobre la competencia construir interpretaciones históricas? ¿Cuánto sabes sobre la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente? ¿Y cuánto sabes sobre la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos? De hecho, en tu práctica profesional, esta técnica te puede servir para diagnosticar en los alumnos de manera rápida el desempeño en relación a la capacidad y la competencia que vas a trabajar. Entonces, ¿qué son áreas curriculares? Según el Ministerio de Educación, nos dice que las áreas curriculares son organizadores del currículo, ¿no? Y esto que nos permite realizar nuestra programación diaria. Ojo, siempre toma en cuenta las características particulares de los estudiantes, sus necesidades, sus creencias, sus valores, su cultura. Hay que tener en cuenta también que las áreas curriculares en el nivel inicial y primaria permiten organizar las diferentes áreas. Es más organizativo, en tanto en secundaria más específico porque ya te plantea las capacidades en relación a la competencia y en relación al área correspondiente. Vamos a enfocarnos ahora en el área de ciencias sociales. El objetivo, si se quiere llamar, del área de ciencias sociales es formar ciudadanos. ¿A partir de qué? De que estos ciudadanos comprendan la realidad mundial y peruana.
tiene que comprender que las experiencias colectivas pasadas y presentes están en constante cambio, sobre todo las presentes, y en todo ese proceso está en constante cambio. Esto nos va a permitir que los espacios de vida en sociedad tienen que entender y comprender que los espacios de vida en sociedad van a relacionarse con su forma de vivir, con su forma de existir. En el área de ciencias sociales, el estudiante debe ser considerado como un sujeto histórico, en el cual comprende el tiempo histórico, asume un rol como sujeto histórico. Esto le va a permitir pensar históricamente a partir de los conocimientos del pasado, relacionándolo con lo presente. A partir de que el docente debe conducir con preguntas para que llegue a una conciencia crítica. Y estas preguntas, por lo general, tienen que ser abiertas. Además, la reflexión va a permitir que el estudiante participe en la construcción de un futuro común a partir de su vivencia en un espacio determinado. Pero a su vez también el área nos va a llevar a que el estudiante asume compromisos. Asume compromisos como agente de cambio de la realidad social, que gestiona recursos ambientales y que gestiona a través de la competencia, gestiona recursos económicos. Por tanto, esto nos va a permitir desarrollar en los estudiantes una formación integral a partir del área y desde el enfoque de formar ciudadanos. Además, es necesario plantearle que el área está compuesto por 3 capacidades: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y gestiona responsablemente los recursos económicos. Un momentito. ¿Cuál es el enfoque que sustenta el desarrollo de la competencia en el área de ciencias sociales? Antes creo que le había planteado de que ¿cuál es el enfoque que sustenta el desarrollo de la competencia en las áreas sociales? El enfoque es la ciudadanía activa, el cual permite formar ciudadanos con derechos, con deberes, y que estos a su vez tengan participación activa en la sociedad, entendiendo las dimensiones de la ciudadanía y sobre todo desarrollando una vida democrática, el cual le va a permitir un enriquecimiento mutuo entre estudiantes que aprendan otras culturas y que se relacionen armónicamente con el ambiente. Además, el docente debe generar una reflexión crítica mediante preguntas. Esta reflexión crítica no debe generar en el estudiante incertidumbre, más por el contrario, debe generar en el estudiante que razona, que piensa, que reflexiona a partir de su vivencia, a partir de sus modos de vida. Entonces, por tanto, el estudiante se asume como sujeto histórico, que va a ser un agente de cambio de la realidad social, a partir de una conciencia que tiene sobre los hechos que suceden en su entorno. Es necesario comprender también que el área de ciencias sociales
tiene competencias. Una de esas competencias es construye interpretaciones históricas. En la competencia construye interpretaciones históricas. El estudiante debe sustentar una posición crítica. ¿Pero de qué? De los hechos y procesos históricos, dependiendo del desempeño y el contenido temático que vas a trabajar. ¿Y para qué? Para que el estudiante comprenda el presente y el desafío que va a tener en el futuro, entendiendo que el área es una ciencia social, que estudia el pasado, analiza lo que está viviendo en el contexto presente y se va a plantear metas, se va a plantear desafíos hacia el futuro. ¿Pero de qué manera? Articulando el uso de diversas fuentes, entendiendo las fuentes como evidencia para el estudio de la historia. Además, debe comprender los cambios temporales y explicar las causas y consecuencias de esos cambios que se va a producir en el proceso histórico. Al entender, al comprender y articular, entonces el estudiante se va a reconocer como un sujeto histórico. ¿Y cómo se va a entender o cómo se va a observar que el estudiante sea considerado como un sujeto histórico? Cuando es protagonista de esos procesos históricos, cuando entiende él que a partir de su entorno, él va a mostrar actitudes de liderazgo. También tiene que entender que es producto de un pasado. De ahí el tema, ¿no? De dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas, que se relaciona como parte de las preguntas de la historia. Entonces, al entender que él es protagonista de un proceso histórico y sobre todo entender que es producto del pasado, va a tener la capacidad de construir el futuro, de tal manera que las acciones negativas o los errores que ha tenido en el pasado no los comete en el presente, y menos aún los errores o fracasos, si se quiere llamar, del pasado y del presente, va a cometerlo en el futuro, de tal manera que él pueda planificar con metas alcanzables y sostenibles, ¿no? Y construir así un plan de vida como parte de un proceso histórico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda para ir avanzando? Tal vez Santos. No, maestro, por favor, continúe. Ok. Con confianza, con preguntas. Entonces, como hemos planteado, entonces que construye interpretaciones históricas es una competencia que sustenta, donde el estudiante sustenta una posición crítica, esta competencia también tiene capacidades. Estas capacidades son, interpreta críticamente fuentes diversas, entendiendo que las fuentes son evidencias materiales o inmateriales que el hombre ha desarrollado o construido en su largo devenir histórico, ¿no? Que el hombre ha construido en su existencia en un espacio determinado. Y por tanto, el estudiante debe reconocer. Esta capacidad implica que el estudiante debe reconocer las fuentes. Y estas fuentes deben ser de múltiples tipos. Lo que siempre hablamos, ¿no? Oral, escrita, la que siempre estamos con los estudiantes viendo. Ahora, estas fuentes pueden ser de primera mano,
de segunda mano, o dependiendo de la clasificación que el docente desea enfocar. Además, estas fuentes también el estudiante debe reconocer la utilidad que le va a dar en su proceso de aprendizaje como parte de comprobar un conocimiento o como parte de investigar o resolver su hipótesis dependiendo del estilo, la estrategia, dependiendo sobre todo de la competencia, la capacidad y sobre todo el desempeño que va a plantear el docente. Es muy importante esa relación. El hecho que reconoce múltiples tipos de fuente y además reconoce la utilidad que le va a dar a esas fuentes para su formación integral, le va a permitir analizar un hecho o proceso histórico. Le va a permitir analizar el hecho del proceso histórico de los incas, de los huaris y de los aztecas, o incluso ahora este proceso histórico de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Es un hecho, proceso histórico actual. Entonces va a ir buscando fuentes. Entonces este hecho le va a permitir ubicarse en un contexto, en su contexto. Ok, la guerra de Ucrania, ¿cómo afecta a mi realidad, a mi contexto? Entonces irá sacando conclusiones, irá dándose respuestas en donde el maestro debe ir preguntándole de manera abierta. Las preguntas son muy importantes, sobre todo abiertas, porque va a generar en el estudiante respuestas que al final le tienes que llevar a que sustente. Ese sustento que va a dar, va a hacer que el estudiante va formándose conceptos críticos, va a ir comprendiendo a la historia de manera crítica. No solamente va a quedar en una respuesta, sino que debe sustentar, tiene que argumentar. Y para argumentar es sencillo, pues, ¿por qué? A partir de su respuesta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y esto cómo se va a reflejar? Se va a verificar a través de la perspectiva que va a tener la persona, del propio concepto que se va a generar el estudiante. Entonces, por tanto, el estudiante al tener un concepto va a verificar que si la fuente es fiable o no es fiable. Entonces, por eso también nos plantea interpreta críticamente fuentes diversas que el estudiante debe tener diferentes grados de fiabilidad. Y el docente debe conducir a ese proceso de evaluar las fuentes. En esta misma competencia, en la competencia que estamos dialogando sobre construir interpretaciones históricas, la segunda capacidad es comprende el tiempo histórico. Entendiendo que el tiempo es cambiante, es relativo. Entonces, por tanto, en esta capacidad debe utilizar nociones relativas de tiempo con pertinencia. Pasado, presente y proyección. Reconociendo siempre la convención de sistemas de medición temporal, entendiendo que los tiempos no se entienden de manera homogénea en el mundo. Va a depender de la cultura, va a depender del contexto en sí.
va a depender de su forma, cómo ven al tiempo en su entorno o en su desarrollo social. Además, tiene que reconocer el estudiante, utilizando nociones de tiempo, tiene que reconocer el orden de hechos y procesos históricos. Y esto se hace a través de la línea del tiempo, ¿no? El antes y el después de. En la historia siempre vemos el antes de Cristo y después de Cristo, o para aquellos que consideran que no pueden tener como referencia a Cristo, entonces antes y después de nuestra era. Y además explicar los cambios y permanencias que se dan en un proceso histórico. Los cambios, por ejemplo, los cambios que ha ocurrido, por ejemplo, en la extensión del territorio peruano desde el periodo Inca, los cambios que hubo en la extensión del territorio peruano, las causas, por ejemplo, de por qué se ha ido perdiendo el territorio peruano y qué ha permanecido. ¿Qué espacios ha permanecido y qué espacios ha cambiado? Por decir, es necesario que entendemos que en la historia hay vivencias, hay hechos, hay sucesos que tienen cambios y algunos hechos o sucesos también permanecen. Algunas acciones permanecen. Vamos a ver ahora, elabora explicaciones históricas sobre procesos históricos. En esta capacidad, el estudiante debe jerarquizar causas. ¿Pero para qué? Para relacionar con su vida, para relacionar con su contexto en el cual él está viviendo, a partir de sus motivaciones, de la cosmovisión que tiene del mundo, del concepto que él maneja acerca del mundo y del contexto temporal del cual va a estudiar o del cual está relacionando en su presente. ¿Para qué? Para establecer consecuencias de los procesos del pasado que tienen implicancias en el presente, entendiendo que él es un agente de cambio. Por tanto, en una sesión de aprendizaje, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones históricas sobre procesos históricos. Están relacionados y se trabajan las tres capacidades en una sesión. No pueden estar separados unas de otras. Para entender mejor este marco teórico, me he permitido apoyarme o interpretar de la adaptación que ha hecho el Ministerio sobre Cejas y Morton, cuando plantea que el proceso creativo que realizan los historiadores para interpretar las fuentes del pasado y generar las narrativas es un proceso cíclico. Entonces, la competencia que estamos trabajando en este instante, para lograr esta competencia, debo buscar evidencias del pasado. Para construir interpretaciones históricas,
debo buscar evidencias del pasado. Y estas evidencias del pasado lo voy a generar en base a fuentes históricas. Estas fuentes históricas me van a permitir tener un concepto, una idea de los sucesos históricos en función a una perspectiva histórica también del historiador. Porque cada historiador, cada persona, cada estudiante va a tener diferentes visiones acerca de un suceso. A algunos les importará y a algunos no les importará. Y está en el docente llevar al estudiante a que busca o a que genere su propio concepto. Porque eso le va a permitir al estudiante generarse una idea del suceso histórico que ha ocurrido, lo va a analizar ahora en el presente y para qué le puede servir no solamente en este presente, sino también en el futuro. Y esto a su vez va a estar relacionado con la relevancia, la importancia de estos distintos hechos que el docente le va a dar en el proceso de sesión de aprendizaje, y no solamente en el proceso de la sesión de aprendizaje, sino en el proceso de desarrollo de vida que va a tener en su contexto el docente estudiante. Hay que entender que tanto que la evidencia del pasado, la perspectiva histórica y la relevancia que va a tener el pensamiento que va a tener el estudiante, al cual se llama pensamiento histórico, debe estar relacionado con la temporalidad. Es decir, que un suceso histórico debe estar ubicado en relación a un momento histórico. Pero para que sea ubicado en relación a un momento histórico, debe utilizar las fuentes, ¿no? Por eso dice ubicar los hechos y las fuentes en su momento histórico. Y es muy importante porque eso también te va a permitir fuentes para buscar la fiabilidad de las fuentes de primera mano y fuentes de segunda mano. Una vez entendiendo ya estos 4 procesos, el estudiante va a tener la capacidad de entender los cambios y continuidades en el proceso histórico. Cambio. La capital del imperio de los incas, Cusco. Cambio. Continuidad. La capital del virreinato es la misma capital del Perú en la época republicana. Continuidad. Cambio. A través de un proceso histórico, el pensamiento del poblador peruano en el periodo inca, en el periodo virreinal y en el periodo republicano y en lo actual. ¿Y qué de esos pensamientos continúa? Continúa la creencia en los sapos. Continúa la creencia en la religión católica. A su vez, si estamos planteando la creencia, por ejemplo, en los sapos, ¿cuáles son sus causas? Que me van a pedir, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de por qué la gente sigue creyendo en los sapos? ¿Cuál es la causa de que las personas desde el periodo virreinal estamos aferrados o el Estado está planteando otra vez de política educativa que se enseña la religión católica? ¿Y qué consecuencias trae a la sociedad? Buscar las consecuencias. Entonces,
Como hemos planteado, el área de las ciencias sociales nos va a permitir comprender el proceso histórico, reconocer que existen cambios y permanencias, y esto nos va a permitir asumir compromisos. ¿Sí? Entonces, como estamos planteando, el ser humano o el estudiante tiene que llegar a entender que es un sujeto histórico. Y para ello el enfoque es muy necesario que comprendamos el enfoque de la ciudadanía activa, porque esto nos va a permitir que el estudiante tiene derechos, tiene deberes, tiene que participar, como decimos, tiene que participar en la construcción de su vida futura. Vamos con el área, con la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. En esta competencia nos plantea, de acuerdo al DCN, que el estudiante debe tomar decisiones. Estas decisiones le deben llevar al estudiante a satisfacer sus necesidades, comprender qué es la necesidad, entender que las necesidades tienen características y cómo esas necesidades que él tiene va a satisfacerla. O sea, cómo la carencia de algo, de algún bien o un servicio, cómo esta carencia la debe satisfacer. Y para ello debe generarse una posición crítica. Si utilizo este bien o realizo esta acción económica, ¿qué beneficios me va a traer? ¿Y qué consecuencias va a generar? Y al buscar las consecuencias, le va a ir dando o le va a ir generando en el estudiante perspectivas de desarrollo sostenible, en el cual los recursos que hoy está utilizando también deben gozar las futuras generaciones. Se debe desarrollar, debe progresar, pero sin comprometer también el desarrollo de las futuras generaciones. Además, en esta competencia, no solamente queda en tomar decisiones, no solamente queda en la parte ideal, también nos pide trabajar a los docentes, que los estudiantes deben actuar, deben participar en acciones de mitigación y adaptación de cambio climático. ¿Qué acciones deben tomar para la mitigación y adaptación de cambio climático? A partir, entendiendo, comprendiendo la factibilidad como estudiante. Sus propuestas tienen que ser factibles y sustentables. Estas propuestas también deben ir relacionadas a la disminución de la vulnerabilidad ante desastres, a partir de las problemáticas que existe en la zona, en el lugar.
y sobre todo tiene que comprender que el espacio es una construcción dinámica, que los elementos que hay en la naturaleza, el elemento biótico, el elemento abiótico, guarda una estrecha interrelación con el antrópico, que es el ser humano. Y es este ser humano quien cumple un rol fundamental en la existencia de estos espacios. Esta competencia tiene tres capacidades. Tres capacidades. La capacidad comprende las relaciones entre elementos naturales y sociales. Es la primera capacidad. ¿Qué implica esta capacidad? Que el estudiante debe explicar dinámicas de transformación del espacio geográfico y el ambiente. ¿Pero de qué manera? ¿O cómo debe entender y comprender? A partir del concepto de la teoría que nada es estático, todo está en constante cambio y transformación. Utilizar en este caso el principio de actividad, el principio geográfico de actividad, que todo está en constante cambio. El principio de conectividad, que nada se encuentra aislado, que todo hecho fenómeno se encuentra en constante, se encuentra relacionado una con otra. Lo que ocurre en Lima puede estar relacionado con los sucesos que puede existir en Amazonas. O lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia, está influyendo en las economías mundiales. Todo está relacionado. Entonces, tiene que reconocer que los elementos naturales y sociales están relacionados a nivel local, nacional y mundial. Lo que ocurre en el distrito de Ate o en cualquier otro distrito del Perú repercute en las acciones o la realidad nacional. Y cualquier suceso o proceso geográfico nacional repercute a nivel mundial. La siguiente capacidad maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. En esta capacidad, el diseño curricular nacional nos plantea que el estudiante debe utilizar fuentes socioculturales, modus vivendi del poblador en un espacio geográfico, georreferencias a partir del principio de localización,
de extensión, el tamaño del espacio, límites. Fuentes cartográficas, utilizando líneas geodésicas, paralelos, meridianos, y que estas a su vez se van a traducir en latitudes y longitudes tomando como referencia base la línea ecuatorial o el meridiano de Greenwich. Utilizar fotografías, imágenes y diversos cuadros geográficos y estadísticos. Y probablemente nos estaremos preguntando, pero en esta competencia y en esta capacidad, ¿en qué contenido temático, en qué temas o en qué conceptos puedo utilizar diversos cuadros y gráficos estadísticos? Por ejemplo, podemos utilizar cuando estudiamos demografía. La tasa de crecimiento, ¿no? El crecimiento demográfico, perdón. La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. Del mismo modo, toda esta utilización de fuentes tanto socioculturales, georreferenciales, cartográficos, fotográficas y diversos cuadros y gráficos estadísticos nos van a permitir analizar el espacio geográfico y el ambiente. ¿Pero para qué? Para que el estudiante pueda desplazarse, pueda orientarse y vivir en él. Y esto es muy importante utilizar esto. Como docente, como parte de mi experiencia, le puedo decir que cuando le preguntamos, por ejemplo, al estudiante y le decimos, ¿dónde vives? Y el estudiante suele indicar con su dedo, lapicero, o con su cuerpo, o con una mirada, y te plantea allá. Y te da una referencia, tal vez la esquina, te da como referencia, ¿cómo se llama? La plaza, te da como referencia una infraestructura, y puede ser colegio, grifo, etcétera. Pero le es difícil decir al estudiante, vivo al norte del colegio, vivo al sur, al este o al oeste. Comúnmente no lo maneja. Siempre están en ese afán de utilizar arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, es muy importante, sobre todo para desarrollar este tema, iniciar con este tema, la utilización de brújula. La siguiente. Generación de acciones para conservar el ambiente local y global. En esta parte el DCN también nos pide que el estudiante debe proponer y realizar. Va más allá solamente, y el estudiante ya no solamente propone, ya no solamente le dice que te quedes en el aula. También tienes que tener acciones. ¿Qué debes hacer como parte de tu aprendizaje? ¿Qué acciones debes realizar para el cuidado del ambiente? Muy bien. Hoy desarrollaste la capacidad de generar acciones para conservar el ambiente local y global. Hoy estás proponiendo qué acciones voy a realizar para evitar la contaminación de los suelos.
Y probablemente el estudiante ha dicho o ha mencionado de no arrojar basura a las calles. Entonces, esa acción que ese planteamiento, esa propuesta que está teniendo el estudiante, lo debe llevar a la acción. Y de ahí es que plantea acciones orientadas al cuidado del ambiente. Contribuir la mitigación y adaptación del cambio climático. ¿Y qué acciones puede realizar? Ya creo que todos hemos hablado de las 3 R's, ahora 5 R's. Entonces, poner en práctica. Pero ¿cómo realizarías el seguimiento, la evaluación? Mediante una lista de cotejo. ¿Cumplió o no cumplió? A partir de una autoevaluación que el estudiante mismo puede ir manejando. La prevención de situaciones de riesgo de desastre. Es muy importante en esta parte que el docente debe tener en cuenta, presente, que debe tomar en cuenta el contexto para que el aprendizaje, el aprendizaje sea significativo y que el cumplimiento de las competencias, las capacidades y el desempeño, que es la parte ya específica, siempre tiene que el docente ver el contexto. Si no contextualizas tus aprendizajes, serán un día más. En cambio, si contextualizas, utilizas las vivencias o los sucesos históricos, el espacio geográfico, las acciones económicas o los hechos o los sucesos económicos que suceden en su entorno y lo utilizas, entonces los estudiantes tendrán un buen desempeño y por tanto lograrán las capacidades y las competencias. Entonces, la realización de estas acciones va a implicar que el estudiante analiza impactos ambientales y territoriales. ¿Qué consecuencias va a generar la construcción de una fábrica X? ¿Qué impacto, bueno o malo, va a generar la invasión? Si es que existe en un entorno, en el entorno de una institución educativa. Un impacto, va a haber más demanda educativa. Un impacto económico. Las personas van a tener acceso a una vivienda. Un impacto ambiental. Se está eliminando áreas verdes, etc. A partir de esas ideas simples, el docente debe ir debe llevar al estudiante a que esas ideas guardan relación con los conceptos históricos, con los conceptos geográficos, con los conceptos económicos que están relacionados al área de ciencias sociales. De caso contrario, cualquier proceso de aprendizaje no va a ser. Y ahí viene, gestiona responsablemente los recursos económicos.
En esta competencia, el estudiante debe administrar los recursos individuales y familiares. Debe administrar los recursos escasos que se tienen, asumiendo posturas. ¿Y qué tipo de posturas? A partir de los conceptos económicos que se va a ir manejando. Si es gasto, si es costo, gasto de inversión, consecuencias de un mal manejo de los recursos, beneficios de un buen manejo de recursos económicos. En beneficios le generaría ahorro y en consecuencias le generaría déficit. Y ahí debe plantear el estudiante de manera crítica posturas del manejo de la economía local, nacional, porque él puede plantear a partir de su experiencia, a partir de su vivencia, la administración de sus recursos y puede dar conceptos o ideas simples, pero está en el docente llevar a través de preguntas que el estudiante debe plantear posturas económicas a través de temática de micro y macroeconomía. Además, me dice que el estudiante se debe reconocer como agente económico. La economía tiene agentes, ¿no? Y todos sabemos, ustedes como docentes de sociales, está el Estado, la familia y la empresa. Y cómo el círculo económico va a generar una estabilidad o va a generar inestabilidad. Y cuando hablamos de inestabilidad económica, estamos relacionando ya con la inflación. Hacerle entender que la inflación, que es un concepto un poco complejo, pero llevarle a algo real que ellos pueden entender. Como por ejemplo, me atrevo a decir de que la inflación es el incremento del valor de un bien y la depreciación de la moneda. Si el estudiante asume posturas de que cómo está yendo la economía nacional o la economía local del lugar que se puede ser centro poblado, distrito, provincia, región, o en este caso a nivel nacional. Entonces va a estar en la capacidad de que los agentes económicos, uno de los agentes económicos está fallando en este proceso económico, en el proceso productivo. Entonces, si asume posturas críticas, reconoce como agente económico, entonces va a comprender la función de los recursos económicos.
La satisfacción de necesidades de primera, segunda y tercera necesidad va a entender que hay necesidades superfluas que el ser humano lo invierte, que el ser humano gasta, porque satisfacer necesidades superfluas no es inversión, o dependiendo también de la postura que tiene, ¿no? Si compro oro, si compro un collar de oro, estoy invirtiendo, me puede plantear. Y eso es una postura, satisfacción de necesidades, por ejemplo, a partir de ahí, por ejemplo, las necesidades superfluas, o las necesidades de la necesidad, primera necesidad que está relacionado con, estrechamente relacionado con la vida, alimentación, vivienda, salud. El funcionamiento del sistema económico y financiero, pero ¿cómo va? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el libre mercado? ¿Cómo funciona esta economía del libre mercado? Entonces, les puedo decir, les puedo plantear a ustedes, maestros, que en esta primera parte del día de hoy debemos entender que las competencias de construir interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, gestiona responsablemente los recursos económicos, están estrechamente relacionados. Estrechamente relacionados. La historia se desarrolla en un espacio geográfico determinado. La historia se construye teniendo una base económica. O la historia se construye para buscar una buena base económica también. Ejemplo, las guerras. Las guerras no se hacen para, ¿cómo se llama? Para estar en lo mismo. Hay muchas guerras que se han creado para que la población de un país se desarrolle o pueda lograr el control de un mercado, de una materia prima. Y cómo una guerra puede traer graves consecuencias al medio ambiente. Y cómo a partir de tu vivencia, de tu contexto, cómo lo estás gestionando. De ahí viene la palabra gestión. Entonces, maestros, quiero en esta primera parte culminar explicándoles ya para culminar, esta estrategia de cómo rescatar saberes previos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer en el aula, o lo ubicas del 1 al 10 al entorno del aula. Y le planteas, por ejemplo, la misma condición que te estoy planteando. Los estudiantes que tienen desconocimiento del tema o del desempeño que vas a tratar, que se ubique, donde 1 o donde 0 es nada y 10 conocen acerca del tema o acerca del desempeño que vas a desarrollar. Pero no te olvides siempre la pregunta, ¿cuánto sabes? Eso te va a ver cuántos, del 1 al 10 va evaluando. Y también vas desarrollando la competencia, vas desarrollando la capacidad de evaluar, ¿no? Evaluar. Entonces, siempre cuánto sabes y vas a ir relacionando al desempeño y al contenido temático que vas a desarrollar. En historia, ¿cuánto sabes de
de las regiones del Tahuantinsuyo? ¿Cuánto sabes de la actividad económica de los incas? ¿Cuánto sabes de la actividad de las actividades económicas en el Perú? Si vas a hablar en gestión responsablemente los recursos económicos. Y así sucesivamente. Entonces, y ahí, ¿no? ¿Cuánto sabes? Por eso el día de hoy me va a disculpar, en este caso, Santos, que está planteando, que hemos tratado de correr estas preguntas, ¿no? Y agradecerles a todos ustedes, agradezco a cada uno de ustedes por este espacio. Espero encontrarme la próxima semana para realizar algunas aclaraciones. Gracias. Gracias, maestro. Una sola pregunta. Viendo que estamos aspirando al nombramiento docente, ¿también va en sus próximas clases poner 2, 3 ejemplos en casuísticas sobre eso? ¿De las casuísticas? Ya, sí, lo que he planteado en esta parte es necesario para generar la casuística, para ver la respuesta de la casuística, es necesario entender y comprender el marco teórico. Si no comprendo el marco teórico, no entiendo el marco teórico, las casuísticas nos va a ser un poco difícil llegar, porque considero yo que no es que yo te voy a dar la respuesta directa, sino a por qué. ¿Por qué la respuesta es la A, la B, la D? ¿De dónde sale la respuesta? ¿Cuál es la fuente? Si estamos hablando de construye interpretaciones históricas, manejo de fuentes históricas, entonces, ¿cuál es la fuente? Si esa fuente lo que me estás dando es fiable, no es fiable. Entonces, lo que como docente es utilizar la misma competencia, las mismas capacidades, pero justamente en el desarrollo de esas casuísticas, maestro Guillermo. Esa es la idea. Por eso hemos empezado ahora, de esa manera. Entonces, muy bien. ¿Esto a qué competencia está relacionado? ¿A qué capacidad? ¿Sí, maestro? No Sí, sé maestro. si la respuesta que te he dado satisface tus expectativas. Está bien, maestro. Sí satisface mis expectativas. Con confianza, maestro. Creo que a partir de ahora sí podemos ir dialogando en el transcurso de la semana con una pregunta. Al maestro Joel le solicita mi teléfono y podemos ir dialogando, conversando. Con confianza, si hay alguna duda, para todos aquellos que podemos escuchar o ver esta explicación o compartir de aprendizajes, podemos irlo respondiendo o aclarando algunos puntos que tal vez han sido vacíos o no han sido entendidos o comprendidos o no me he sabido explicar. Sí, entonces agradecerle por este espacio y nos estaremos viendo la próxima semana, como soy creyente en Dios y Dios nos permite. Gracias. Gracias. Saludos, maestro. Gracias.